Un hacendado millonario ahorcó a su esposa por ser estéril, hasta que un vaquero solitario reaccionó con una furia que estremeció todo el desierto de Sonora. La soga crujía contra la rama del mezquite, balanceándose con el viento del desierto como un péndulo, marcando los últimos segundos de vida de una mujer inocente. Sus pies apenas rozaban la tierra agrietada, dedos arañando el polvo mientras luchaba por un aire que nunca más llenaría sus pulmones. La multitud observaba en silencio horrorizado, rostros congelados por el terror y la incredulidad. Sobre todos ellos, desde el balcón de su hacienda como un patrón observando sus dominios, estaba el varón minero don Esteban Villarreal. Sus ojos fríos no mostraban remordimiento alguno por la mujer que lo había amado durante 7 años estériles. El sol del mediodía castigaba el patio donde la justicia se había pervertido en venganza. El viento silbaba entre las ramas del mezquite, llevando el aroma de salvia y el sabor amargo de la injusticia. En ese momento, con la muerte danzando en una cuerda y el mal vistiendo traje de charro bordado, una pregunta ardía en cada corazón. Cuando la riqueza se convierte en juez, jurado y verdugo, ¿quién tiene el valor de enfrentarla? Pero a 30 metros de distancia, una figura solitaria permanecía inmóvil sobre su caballo, manos callosas aferrando las riendas de cuero con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como hueso. El polvo se arremolinaba alrededor de los cascos del semental, mientras el animal sentía la rabia de su jinete, una furia tan profunda que parecía hacer temblar el mismísimo suelo bajo ellos. El rostro curtido del vaquero permanecía inmóvil como piedra, pero sus ojos ardían con el tipo de fuego que podía quemar imperios enteros. Y lo que pasó en el siguiente latido del corazón traería un ajuste de cuentas que este pueblo maldico recordaría por generaciones. 3 días antes, el sol había salido sobre agua verde, como lo había hecho durante la última década, indiferente al sufrimiento que fermentaba en la casa más rica de la región. Ramón Herrera cabalgaba por el sendero polvoriento hacia el pueblo, los cascos de su caballo marcando un ritmo constante contra la tierra endurecida. El mismo ritmo que había seguido cada mañana durante 2 años, desde que llegara a este rincón de Sonora, cargando solo el rifle de su abuelo y un corazón lleno de fantasmas que no podía dejar atrás. El pueblo se extendía ante él como una contradicción escrita en adobe y madera. De un lado, las haciendas con patios sombreados y jardines cuidados, donde vivían quienes habían prosperado con la plata de Villarreal. Del otro, jacales de adobe albergaban a los mineros que habían construido el imperio de don Esteban una deta por vez. Ramón había elegido su lado hace mucho, un cuarto modesto arriba de la cantina de don Aurelio. Ver y pagado con trabajo honesto, domando caballos para quien quisiera pagar un precio justo. Había aprendido a no hacer preguntas sobre los gritos que a veces resonaban desde la hacienda después de medianoche. Aprendido a no preguntarse por qué la esposa del patrón, Esperanza, aparecía en público con moretones que decía venían de caídas torpes. En un pueblo donde don Esteban Villarreal era dueño del alcalde, del juez y de la mitad de los negocios de la plaza principal, la curiosidad era un lujo que la mayoría no podía permitirse. Pero Ramón Herrera nunca había sido como la mayoría. Mientras ataba su caballo al poste frente a la tienda de don Crisanto, un alboroto estalló cerca de la plaza central. Las voces se alzaron en discusión acalorada, y Ramón se sintió atraído hacia el sonido, a pesar de que todos sus instintos le decían que se ocupara de sus propios asuntos. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte para no perderte la próxima.
La multitud había formado en círculo alrededor de dos figuras, don Esteban Villarreal, resplandeciente en su traje de charro bordado con hilos de plata, y su esposa Esperanza, que se arrodillaba en el polvo como una penitente buscando perdón por pecados que nunca había cometido. Su vestido antes hermoso estaba desgarrado y manchado, su cabello negro desalineado, sus ojos castaños rojos por lágrimas que hacía mucho se habían secado. ¡7 años! La voz de Villarreal resonó por la plaza, cargando la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. 7 años he esperado un heredero, ¿y qué me has dado? Nada más que promesas vacías y meses estériles. La voz de Esperanza apenas se elevó por encima de un susurro, pero en el silencio del desierto, cada palabra cortó como navaja. Esteban, por favor, el doctor dijo que todavía hay esperanza. Podríamos intentar otra vez. ¿Intentar otra vez? La risa de Villarreal no tenía calor. Very fast-paced delivery de un comerciante cortando sus pérdidas. Ya he invertido suficiente tiempo en una empresa sin retorno. Un hombre en mi posición necesita hijos que continúen su legado, no una esposa que no puede cumplir con su deber más básico. Ramón sintió su mandíbula tensarse mientras observaba la escena desarrollarse. Alrededor de la plaza, los habitantes del pueblo apartaban la mirada, encontrando súbitamente gran interés en el polvo a sus pies o en las nubes que se formaban en el horizonte. El alcalde Florencio estaba cerca, su bastón de mando brillando al sol, pero su mano permanecía lejos de su pistola. En Agua Verde, la palabra de don Esteban Villarreal era ley, y la ley ya había dado su veredicto. «Levántate», ordenó Villarreal, y cuando Esperanza luchó por ponerse en pie, él agarró su brazo con fuerza suficiente para dejar marcas de dedos en su piel pálida. «Camina con dignidad hacia tu juicio, o serás arrastrada como el fracaso que eres». La multitud se abrió cuando Villarreal condujo a su esposa hacia el viejo mezquite que había estado en la plaza desde antes de que se construyera la primera casa en Agua Verde. Su tronco masivo había presenciado incontables estaciones, pero nunca había sido llamado a atestiguar tal crueldad calculada. De una carpintería cercana, los hombres de Villarreal emergieron cargando soga y madera, sus rostros sombríos, pero sus movimientos eficientes. Habían sido bien pagados por su silencio y su servicio. La mano de Ramón se deslizó instintivamente hacia su cinturón, luego se detuvo. Un hombre contra un ejército, ¿qué podría lograr además de su propia muerte? Pero mientras observaba a Esperanza tropezar hacia adelante, aceptando su destino con la gracia resignada de una mujer que había sido quebrada por grados durante 7 años largos, algo ancestral y primitivo se agitó en su pecho. La voz de su abuelo resonó a través de los años. «Mijo, llega un momento en la vida de todo hombre cuando tiene que elegir entre lo que es seguro y lo que es correcto. La elección segura te dejará dormir por las noches, pero la elección correcta te dejará mirarte al espejo por las mañanas». Pero su bondad pronto convocaría algo mucho más grande que gratitud. Al mediodía, el patíbulo improvisado estaba completo bajo las ramas extendidas del mezquite. Villarreal no había escatimado gastos en su crueldad teatral. La plataforma era de madera sólida, la soga profesionalmente trenzada, el nudo corredizo atado con la precisión de un hombre que había supervisado incontables proyectos mineros. Se paró frente a la multitud reunida como un fiscal presentando sus argumentos finales a un jurado que ya había sido comprado.
«Ciudadanos de Agua Verde», comenzó, su voz llevándose fácilmente por la plaza. «Hoy son testigos de la justicia servida según la ley natural. Una mujer que no puede dar hijos no es esposa en absoluto. Es una carga. Una herramienta rota que no sirve para nada. Le he dado a Esperanza Villarreal toda oportunidad de cumplir con sus obligaciones y ha fallado completamente». Esperanza estaba en la plataforma con las manos atadas a la espalda, el rostro pálido pero la columna recta. Cualquier cosa que don Esteban Villarreal le hubiera quitado a lo largo de los años no había logrado quebrar completamente su espíritu. Sus ojos encontraron los de Ramón a través de la multitud y por un momento el tiempo pareció detenerse. En esa mirada él vio no súplica o desesperación, sino una aceptación tranquila que de alguna manera hacía brillar su dignidad más fuerte que el oro de su marido. «La pena por tal fracaso», continuó Villarreal, «es la remoción de esta vida, para que pueda encontrar una esposa capaz de darme los hijos que requiero. Que esto sirva como lección para cualquier mujer que piense que el matrimonio es sobre algo más que deber y producción». Ramón sintió el peso de cada ojo que se negaba a encontrar el de Esperanza, cada voz que permanecía silenciosa ante tal injusticia monstruosa. El alcalde limpiaba sus uñas con estudiada indiferencia. El padre Miguel murmuraba oraciones en voz baja, pero no hacía movimiento para intervenir. Los habitantes del pueblo arrastraban los pies y susurraban entre ellos, pero ninguno se atrevía a desafiar a un hombre que controlaba sus sustentos con el trazo de una pluma. ¿Defenderías a una mujer inocente aquí o te quedarías callado para salvar tu propio pellejo? La pregunta ardía en la mente de Ramón mientras los hombres de Villarreal posicionaban el nudo corredizo alrededor del cuello delgado de Esperanza. Pero entonces, desde la multitud, una voz se alzó por encima del viento del desierto. Era áspera y gastada, como cuero que había sido suavizado por años de uso duro, y llevaba el tipo de autoridad que venía no de la riqueza o posición, sino de toda una vida levantándose cuando levantarse importaba. «Ya basta». Toda cabeza se volvió hacia el sonido, y Ramón se dio cuenta con una mezcla de sorpresa e inevitabilidad que la voz era la suya propia. Avanzó a través de la multitud, sus botas golpeando la plataforma de madera con el ritmo sólido de un hombre que había hecho su elección y la vería hasta cualquier final que le esperara. Los ojos de Villarreal se estrecharon mientras estudiaba a este desafiante inesperado. «Señor Herrera, ¿no es cierto? Creo que usted trabaja domando caballos para mi hacienda. Tal vez ha olvidado su lugar en el orden natural de las cosas». Ramón subió los escalones de la plataforma con lentitud deliberada, su mano descansando casualmente en su cinturón. «Tal vez usted ha olvidado el suyo, Villarreal. La última vez que revisé, asesinar mujeres inocentes no era parte de ningún orden natural que yo reconozca». La multitud contuvo la respiración mientras dos mundos colisionaron en esa plataforma de madera. Riqueza y principio, corrupción y coraje. La vieja forma del más fuerte tiene razón contra algo más nuevo e infinitamente más peligroso para hombres como don Esteban Villarreal. Alrededor de la plaza, las ventanas se abrieron mientras la gente se asomaba para presenciar lo que podría ser la confrontación más importante en la historia de Agua Verde. «Este es un asunto familiar», dijo Villarreal, su voz bajando al tono bajo y peligroso que usaba cuando negociaba con rivales de negocios. «Retírese, vaquero, y olvidaremos este momento de locura temporal». Ramón negó con la cabeza lentamente, nunca apartando sus ojos del rostro de Villarreal.
No puedo hacer eso. Verá, de donde vengo, tenemos un dicho sobre hombres que lastiman a mujeres y niños. Les decimos cobardes, y no dejamos que los cobardes se escondan detrás de su dinero cuando llega el día del juicio. Y en ese silencio, todo el pueblo contuvo la respiración, esperando a ver si el valor de un hombre podía enfrentar un imperio construido sobre miedo y oro. El sol de la tarde golpeaba despiadadamente la plaza del pueblo, convirtiendo la plataforma de madera en un horno que parecía hornear el odio irradiando entre Ramón Herrera y don Esteban Villarreal. El sudor se formaba en las frentes de ambos hombres, pero ninguno cedía terreno en la confrontación que había transformado una ejecución pública en algo mucho más peligroso, un desafío a los cimientos mismos del poder en Agua Verde. Los hombres de Villarreal comenzaron a moverse nerviosamente, sus manos deslizándose hacia armas que nunca esperaron tener que desenvainar. Eran mineros y matones contratados, acostumbrados a intimidar a pequeños comerciantes y rancheros que debían dinero a su patrón. No eran pistoleros, y el cálculo frío en los ojos de Ramón Herrera sugería que él sí lo era. «Está cometiendo un error que le costará todo», dijo Villarreal, su voz tensa con rabia apenas controlada. «Soy dueño de este pueblo, Herrera. Soy dueño del alcalde, del juez, del banco y de cada negocio que importa. Contradiágame aquí y se encontrará expulsado de Sonora antes del atardecer». La respuesta de Ramón fue tan baja que la gente en la multitud tuvo que esforzarse para oír, pero las palabras se llevaron por la plaza como truenos rodando sobre colinas distantes. «Entonces supongo que es hora de que este pueblo tenga un nuevo dueño». La declaración golpeó a los habitantes reunidos como un golpe físico. Por años habían aceptado la dominancia de don Esteban Villarreal como un hecho de la naturaleza, inmutable como el viento del desierto o el ciclo de las estaciones. La idea de que un hombre, un vagabundo sin familia, sin fortuna, sin conexiones políticas, pudiera desafiar ese orden parecía imposible. Sin embargo, ahí estaba, con nada más que valor y un cinturón de pistola, haciendo que el imperio de Villarreal pareciera súbitamente frágil. Esperanza observaba la confrontación desarrollarse con creciente asombro. 7 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer miedo en los ojos de su marido, y lo estaba viendo ahora por primera vez. No miedo al daño físico. Villarreal tenía guardaespaldas y pistoleros contratados para manejar eso, sino miedo a algo mucho más peligroso. El miedo de un hombre que había construido su vida controlando a otros a través de intimidación, de repente dándose cuenta de que la intimidación tenía límites. «¡Alcalde Florencio!», gritó Villarreal, su voz quebrándose ligeramente bajo la presión. «¡Arreste a este hombre por interferir con procedimientos legales!». Florencio avanzó a regañadientes, su bastón de mando pareciendo pesar mucho en su pecho. «Vamos, Ramón, sabes que no quiero problemas aquí. ¿Por qué no bajas de esa plataforma y dejas que don Esteban maneje sus asuntos?» «Alcalde Florencio», gritó Villarreal, su voz quebrándose ligeramente bajo la presión. «Arreste a este hombre por interferir con procedimientos legales». Florencio avanzó a regañadientes, su bastón de mando pareciendo pesar mucho en su pecho. «Vamos, Ramón, sabes que no quiero problemas aquí. ¿Por qué no bajas de esa plataforma y dejas que don Esteban maneje sus asuntos?» Los ojos de Ramón nunca dejaron el rostro de Villarreal mientras respondía. «Alcalde, tengo curiosidad sobre algo.
Muéstreme la orden para esta ejecución. Muéstreme los registros del juicio. Muéstreme un papel legal que diga que don Esteban Villarreal tiene el derecho de asesinar a su esposa a plena luz del día. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Florencio se palideció cuando se dio cuenta de la trampa en la que había caído. En todos sus años haciendo la vista gorda, mientras Villarreal doblaba la ley a su voluntad, nunca había sido forzado a confrontar el hecho simple de que algunos actos no podían ser legalizados, sin importar cuánto dinero los respaldara. «Este es un asunto privado familiar», comenzó Villarreal, pero Ramón lo interrumpió con una risa que no tenía humor alguno. «¿Privado? Usted construyó una horca en la plaza del pueblo, invitó a toda la población a mirar y dio un discurso sobre ley natural. Eso no me suena muy privado». La voz de Ramón se volvió más dura con cada palabra. Lo que suena es como un cobarde tratando de esconder asesinato detrás de palabras bonitas y trajes caros. Si estuvieras parado en esta multitud, ¿hablarías a favor de la justicia o permanecerías en silencio para proteger tu propia seguridad? La pregunta colgaba en el aire del desierto, pesada como las nubes de tormenta que se acercaban. Fue entonces cuando comenzó el trueno. Al principio parecía clima distante viniendo de las colinas del oeste, pero conforme el sonido se acercó, la multitud comenzó a reconocerlo por lo que realmente era: cascos de caballos. Docenas de ellos, acercándose a Agua Verde al galope, que sugería salvación o perdición, dependiendo de en qué lado de la confrontación te encontrabas. Ramón sintió su corazón hundirse cuando reconoció a los jinetes coronando la colina que dominaba el pueblo. Rurales federales, sus placas brillando en el sol de la tarde, sus rifles listos para problemas. Detrás de ellos cabalgaba una compañía de soldados de caballería, el tipo de fuerza abrumadora que el dinero de Villarreal podía comprar cuando la aplicación de la ley local resultaba insuficiente. «¿Ve, Herrera?» La confianza de Villarreal regresó cuando los jinetes entraron a la plaza del pueblo. «Envié palabra a la capital del estado esta mañana. Estos hombres han venido para asegurar que ley y orden se mantengan en Agua Verde, y eso significa proteger a los ciudadanos de vagabundos peligrosos que amenazan la paz». El capitán líder desmontó con precisión militar, sus espuelas tintineando mientras se acercaba a la plataforma. El capitán Aurelio Mendoza era un hombre cuya reputación lo precedía. 30 años trayendo orden a territorio sin ley, con un rostro que parecía haber sido tallado en piedra curtida y ojos que no perdían nada. «Don Esteban», dijo Mendoza, tocándose el sombrero respetuosamente, «recibimos su telegrama sobre una perturbación amenazando el orden civil». «Confío en que llegamos a tiempo para prevenir cualquier incidente desafortunado». Ramón sabía que estaba vencido. Un hombre contra rurales territoriales y caballería federal era suicidio, no heroísmo. Pero cuando se preparaba para bajar de la plataforma y aceptar cualquier consecuencia que le esperara, Esperanza Villarreal hizo algo que cambió todo. Ella habló. «Capitán Mendoza», dijo, su voz clara y fuerte a pesar del nudo corredizo todavía alrededor de su garganta. «Soy Esperanza Villarreal y tengo algo que estos hombres necesitan escuchar antes de que alguien más muera hoy». Mendoza se veía confundido. «Señora, no estoy seguro de que este sea el momento». «Es exactamente el momento», interrumpió Esperanza, y de repente no sonaba nada como la mujer quebrada que se había arrodillado en el polvo una hora antes.
Verá, capitán, mi marido ha estado diciéndole a la gente que soy estéril, que he fallado en darle hijos, pero esa no es la verdad completa. La multitud se inclinó hacia adelante, sintiendo que algo momentoso estaba a punto de ser revelado. Incluso Villarreal se veía incierto, tal vez preguntándose qué secreto su esposa podría haber mantenido escondidos durante 7 años de matrimonio. Esperanza continuó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. La verdad es, capitán Mendoza, que sí quedé embarazada. 3 veces en realidad. Cada vez los puños de mi marido se aseguraron de que esos embarazos no sobrevivieran. Y en ese momento, toda la fundación de la justificación de don Esteban Villarreal se desmoronó como una casa construida sobre arena. La revelación golpeó a la multitud como una ola física. Las mujeres jadearon y se cubrieron las bocas con horror. Los hombres que habían estado mirando sus botas súbitamente encontraron valor para encontrar los ojos de Esperanza. Incluso los propios matones de Villarreal comenzaron a alejarse de su patrón, como si su culpa pudiera ser contagiosa. La expresión del capitán Mendoza se transformó de profesionalismo cortés a furia fría. ¿Está diciendo, señora, que su marido la golpeó mientras llevaba a sus hijos? 3 veces, repitió Esperanza, su voz firme como granito. La primera fue 2 años después de nuestro matrimonio. Estaba de 4 meses cuando él entró en furia por algunos negocios mineros que salieron mal. Usó sus puños y sus botas hasta que comenzó el sangrado. Luego me encerró en mi cuarto hasta que terminó. El rostro de Villarreal se había vuelto blanco como algodón recién cosechado. Está mintiendo. La mujer claramente ha perdido la cabeza. La segunda vez fue hace 3 años, continuó Esperanza, ignorando las protestas de su marido. 5 meses embarazada. Dijo que el bebé me estaba haciendo débil e inútil, que el embarazo era solo una excusa para la pereza. Me golpeó con un látigo hasta que perdí a ese niño también. Ramón sintió algo frío y peligroso estableciéndose en su pecho mientras escuchaba el testimonio de Esperanza. Alrededor de la plaza, el humor de la multitud estaba cambiando como viento antes de una tormenta. Estos no eran solo actos aleatorios de crueldad, eran actos calculados de maldad que revelaban la verdadera naturaleza del hombre que había gobernado su pueblo a través de miedo e intimidación. ¿Y la tercera?, preguntó el capitán Mendoza, su voz apenas por encima de un susurro. El invierno pasado, dijo Esperanza. Estaba de 6 meses, lo suficientemente avanzada para que pudiéramos sentir al bebé moverse. Pensé que tal vez esta vez sería diferente. Pensé que tal vez convertirse en padre lo cambiaría. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz cargaba 7 años de dolor acumulado. En cambio, dijo que no podía arriesgarse a tener un niño que pudiera ser débil como su madre. Me golpeó con un atizador de chimenea hasta que el bebé dejó de moverse dentro de mí. El silencio que siguió fue tan completo que parecía tragar el sonido mismo. Incluso el viento había dejado de soplar, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración ante tal revelación monstruosa. El capitán Mendoza se volvió para enfrentar a Villarreal con la expresión de un hombre que había visto toda forma de maldad humana, pero aún encontraba nuevas profundidades por las cuales sorprenderse.
Señor, estas son acusaciones serias. Asesinato infantil, asalto, intento de asesinato. Si incluso la mitad de lo que esta mujer dice es verdad, usted está mirando una soga federal. La compostura de Villarreal finalmente se quebró completamente. ¡No pueden creerle! Es una mujer histérica tratando de salvarse de castigo legal. Tengo derechos, tengo propiedades, tengo inversiones que valen millones. Usted no tiene nada, dijo Ramón Herrera quedamente, y de alguna manera su voz se llevó más lejos que los gritos de Villarreal. Un hombre que asesina a sus propios hijos ha perdido todo derecho a llamarse humano. Mendoza asintió sombríamente. Lo estoy arrestando, don Esteban Villarreal. Los cargos son múltiples asesinatos, asalto con intención de matar y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Pero Villarreal no había terminado. Con la furia desesperada de un animal acorralado, se lanzó hacia la pistola en su cinturón. «No seré destruido por una mujer estéril y un vagabundo». El disparo que siguió resonó por la plaza como trueno, pero no vino del arma de Villarreal. Ramón Herrera estaba parado con su Colt todavía humeando en su mano, su expresión tan calmada como un hombre discutiendo el clima. A 10 metros de distancia, don Esteban Villarreal yacía desparramado en el polvo, su traje de charro bordado arruinado por la mancha extendida de su propia sangre. Su reloj de plata había dejado de hacer tic-tac, marcando el momento exacto cuando su imperio de crueldad finalmente encontró su fin. «Defensa propia», dijo el capitán Mendoza después de examinar la escena. Villarreal desenfundó primero, amenazó a oficiales federales y puso en peligro a civiles. Disparo limpio, Herrera. Miró a Ramón con algo cercano al respeto, aunque sospecho que habría encontrado una razón para derribarlo de cualquier manera. Ramón enfundó su arma y gentilmente removió el nudo corredizo del cuello de Esperanza, sus manos sorprendentemente gentiles para un hombre que acababa de matar a otro ser humano. «Algunos hombres necesitan morir, capitán. Don Esteban Villarreal definitivamente era uno de ellos». Alrededor de la plaza del pueblo, la gente de Agua Verde comenzó a emerger de las sombras donde se habían escondido por tanto tiempo. Mujeres que habían sufrido en silencio encontraron sus voces. Hombres que habían tenido demasiado miedo de levantarse descubrieron su valor. Niños que habían crecido pensando que el más fuerte tiene razón, era el orden natural, comenzaron a entender que a veces, la justicia podía prevalecer sobre el poder. Conforme el sol comenzó a ponerse sobre Sonora, pintando el cielo del desierto en tonos de oro y carmesí, Esperanza Villarreal estaba parada como una mujer libre por primera vez en 7 años. La soga que debía terminar su vida había terminado en cambio el reino de terror de su marido. Y el vaquero que había arriesgado todo para salvar a una extraña había dado a todo un pueblo la oportunidad de recordar cómo se veía el valor. Pero este era solo el comienzo de cambios que resonarían a través de Agua Verde por generaciones. En las semanas que siguieron a la muerte de don Esteban Villarreal, el pueblo se transformó como el desierto después de la lluvia. La investigación federal reveló corrupción tan profunda y extendida que la mitad del gobierno territorial se encontró bajo acusación. El alcalde Florencio renunció en desgracia y dejó Sonora en el próximo tren. Mientras que el juez Sebastián fue arrestado por aceptar sobornos y alterar registros de la corte.
Esperanza heredó la vasta fortuna de su marido, pero en lugar de acumularla como el hombre que la había atormentado, la usó para construir escuelas, hospitales y hogares para los mineros que habían trabajado bajo la opresión de Villarreal. Las minas de plata continuaron funcionando, pero ahora sus ganancias eran compartidas con la comunidad que las había construido en lugar de concentrarse en las manos de un hombre cruel. ¿Y Ramón Herrera? Compró un pequeño rancho fuera del pueblo con el dinero de recompensa por capturar a los asociados corruptos de Villarreal, pero no se retiró del mundo como había hecho antes. En cambio, se encontró atraído hacia la comunidad que había ayudado a salvar, convirtiéndose en el tipo de hombre que se levantaba cuando levantarse era necesario, ya fuera de tener un caballo desbocado o enfrentar al ocasional bandido que pensaba que Agua Verde podría ser presa fácil. En noches tranquilas, cuando el viento del desierto llevaba el aroma de salvia y flores silvestres a través de las llanuras, Ramón a veces pensaba sobre la elección que había hecho ese día en la plaza del pueblo. El camino seguro habría sido alejarse, ocuparse de sus propios asuntos y evitar problemas. Pero el camino correcto había llevado a algo que nunca esperó encontrar nuevamente después de años vagando, un lugar al cual pertenecer, un propósito por el cual valía la pena luchar, y el conocimiento de que a veces el valor de una persona puede cambiarlo todo. El mezquite todavía estaba en la plaza del pueblo, pero ahora servía un propósito diferente. Los niños jugaban en su sombra, mientras sus madres conversaban y reían sin miedo. Las parejas jóvenes tallaban sus iniciales en su corteza como promesas de amor que perduraría. Y a veces, cuando la luz era exacta y el viento susurraba a través de sus ramas, la gente decía que podían escuchar un eco de ese día cuando la justicia finalmente llegó a Agua Verde, llevada en la voz de un vaquero que se negó a dejar que el mal vistiera traje bordado y se llamara civilización. La historia se extendió por todo Sonora como fuego en el chaparral seco, llevando esperanza a lugares donde la esperanza había muerto hace mucho tiempo. Otros pueblos comenzaron a cuestionar a sus propios hacendados. Otras mujeres encontraron valor para hablar contra la violencia que sufrían en silencio. Otros hombres comunes descubrieron que tenían el poder de hacer la diferencia cuando elegían usar ese poder para el bien. Esperanza se casó nuevamente 2 años después. Esta vez con el doctor del pueblo, un hombre gentil que había llegado de la Ciudad de México buscando hacer una diferencia en el mundo. Juntos abrieron un orfanato para niños cuyos padres habían muerto en las minas, y Esperanza finalmente conoció la maternidad que siempre había deseado, no a través del dolor, sino del amor. Y así, bajo el cielo infinito del desierto de Sonora, donde las estrellas brillan más fuerte que en cualquier otro lugar del mundo, la leyenda creció de un vaquero solitario que no pudo permanecer callado cuando vio una injusticia tan grande que hizo temblar los mismos cimientos del cielo. Una leyenda que todavía hoy se cuenta alrededor de las fogatas, se susurra en los mercados y se canta por los mariachis que llevan las historias del pueblo mexicano de pueblo en pueblo. Porque algunas historias son demasiado grandes para morir y algunos hombres son demasiado valientes para ser olvidados. Suscríbete para más historias poderosas como esta. Y haz clic en el video en la pantalla para ver la próxima, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Porque en un mundo donde los fuertes frecuentemente se alimentan de los débiles, todos necesitamos recordatorios de que el valor no se trata del tamaño de tu pistola o el peso de tu billetera.
Se trata del momento cuando decides que algunas cosas importan más que tu propia seguridad y que a veces las batallas más importantes se luchan no por gloria u oro, sino simplemente porque es lo correcto que hacer.